Dios le bendiga, mis queridos hermanos, queridos amigos que nos ven desde cualquier lugar. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Si es la primera vez que nos ven, que visite el canal, le pido que se suscriban, que le dé me gusta, comparte el video y comente qué le pareció. En esta hora vamos a compartir una enseñanza de la palabra bajo el tema ¿dónde está puesta tu fe? Gloria a Dios. En la vida del cristiano, la fe juega un fundamento, un papel muy, pero muy importante. Es tanto así que dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que todo lo que nosotros hagamos, sea de hecho o de palabra, si no va acompañada de fe, pues el Señor no se agrada de eso. Pero el punto esencial es, muchas veces decimos que tenemos poca fe, otras veces decimos que la fe es débil, entre otras muchas cosas que nosotros decimos tocante a la fe. Pero el problema no es si usted tiene mucha o poca fe. El asunto es dónde está puesta su fe, esa poca o mucha fe que usted dice tener. ¿Dónde está puesta? Gloria a Dios. Vamos a iniciar con una base bíblica, gloria a Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante, una historia muy conocida donde habla sobre el tema Jesús anda sobre el mar. Pero vamos a ir para tratar algunos puntos, alimentado también de otras citas bíblicas para nosotros fundamentarnos en el tema de esta enseñanza, que es ¿dónde está puesta tu fe? Porque dependiendo de dónde tengamos nosotros puesta nuestra fe, entonces será el éxito en nuestra vida. Nosotros como cristianos dependemos de una fuente, y esa fuente se llama Jesucristo. Si nosotros tenemos puesta la fe en cualquier cosa que no sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues vamos a tener una vida amargada, fracasada. No vamos a poder avanzar en los propósitos para los cuales Dios nos ha llamado, y vamos a tener muchos estorbos en nuestra vida, porque a diferencia de los inconversos, nosotros, como somos personas que hemos aceptado a Jesucristo, que hemos tenido un nuevo nacimiento, ya nosotros no dependemos de las circunstancias ni de las cosas del mundo. Nosotros dependemos de la fuente, que es Cristo Jesús. Pero vamos a entrar en materia. Dice Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Gloria a Dios, santo es el Señor. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En meses atrás subimos un video bajo el tema una fe inquebrantable. Ahí explicábamos una característica de una persona con una fe inquebrantable puesta en Jesús, que es una persona que
no importa la circunstancia de la vida, siempre se mantiene con los ojos puestos en Jesús. Y esas son las personas que en su debido momento arrebatan las bendiciones de Dios para su vida. Entonces, es uno de los videos más vistos en este canal. Les sugiero que vayan y lo vean, el que no lo ha visto. Y por eso me llevó a motivación hacer una serie de lo que es la fe, bajo diversos temas y diversos puntos que a diario vivimos los cristianos y también las personas en conversa, las personas del mundo. Vemos aquí en esta historia, gloria a Dios, que Jesús, luego de despedir la multitud, le dijo a los discípulos que se fueran hacia adelante. Se fue a orar al monte y dice la palabra que a la cuarta vigilia de la noche Jesús llegó a ellos caminando sobre las aguas. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, o sea, caminando sobre las aguas. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Dice aquí el versículo 28, entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero oigan aquí el punto fundamental. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vemos la palabra que cuando Jesús le da la orden, ven, Pedro descendió de la barca y estaba caminando sobre las aguas por el mar para ir a Jesús. Pero dice la palabra, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, sálvame, Señor, Señor, sálvame. Vemos aquí que mientras Pedro tenía los ojos puestos en Jesús, iba caminando hacia él sin ningún tipo de contratiempo, iba caminando sobre las aguas. Pero dice la palabra que al ver el fuerte viento, o sea, quitó los ojos de Jesús, que era su fuente, que era quien lo sostenía, quien era que lo mantenía a flote sobre las aguas, y puso los ojos en el problema, llámese el viento, el fuerte viento que estaba soplando. Vemos aquí un hombre que Dios llama, le dice ven, y él en fe, puesta esa fe en Jesucristo, pues va caminando con sus ojos puestos en Jesús. Y vemos cuando quita los ojos del maestro y lo pone en el fuerte viento y en la ola, en el problema, pues empieza a hundirse. Así muchas veces suele pasar con nosotros, que vamos bien, puestos los ojos y la confianza en el Señor Jesús, y vemos que vamos caminando por encima del problema, por encima del obstáculo. Estamos haciendo cosas que las personas dicen que son imposibles de hacer. El caso de Pedro, para la ciencia y para la mente humana es imposible que una persona camine por las aguas. Pero dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pedro va caminando por encima del problema, por encima del obstáculo, por encima de una situación que para todo el mundo es imposible o es difícil. Pero ¿qué sucede? Que cuando llegó el momento de tribulación, llegó el momento donde la situación se puso difícil, llegan los problemas, problemas familiares, problemas, escasez económica y diversos problemas, pues desenfocamos la mirada de Jesucristo y cambiamos la visión de la fe, y ya no la ponemos en Jesucristo, que es nuestra fuente, que nos alimenta, que nos da vida. Una fuente que no importa cuál sea la dificultad por la que nosotros estemos atravesando, si nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, pues vamos a vencer todo obstáculo. Y Pedro, vemos aquí que quitó los ojos del maestro y comenzó a hundirse. Entonces, por eso es tan importante, gloria a Dios, santo es el Señor, que la fe, nosotros mantengamos los ojos puestos en Jesús. Gloria a Dios, santo es el Señor.
¿Por qué? Porque cuando quitamos los ojos del maestro nos hundimos. Empieza la depresión, empieza el desánimo, las cosas no empiezan a fluir. Y nosotros en nuestra vida cristiana, para nosotros poder hacer todas las cosas que dice la palabra y que el Señor nos manda, necesitamos de ese alimento espiritual, de esa fuente inagotable que es Jesús. Si nosotros quitamos los ojos de Jesús, pues al igual que Pedro nos vamos a hundir en cualquier situación en la que nos encontremos. Porque nosotros estamos a flote, estamos en pie, no por nuestra habilidad, no por nuestra sabiduría, no por nuestra fortaleza. Estamos en pie porque el Señor de señores, el Rey de reyes, el omnipotente, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, nos mantiene de pie. Por eso es tan importante que cuando venga la tribulación, cuando vengan los momentos difíciles, nosotros podamos seguir confiando y esperando en el Señor, porque Él es la fuente inagotable. Vemos aquí en el libro de Juan, gloria a Dios, santo es el Señor, capítulo 15, el Señor especifica, gloria a Dios, santo es el Señor, donde Él habla lo que es Jesús, la vid verdadera. Nosotros somos como un bombillo que alumbra. El bombillo brilla, da una brillante luz de acuerdo al color para el cual fue diseñado. O sea, el bombillo es efectivo mientras está conectado a la corriente. Pero una vez el bombillo se desconecta de la corriente, aunque esté bueno, pues no puede hacer la función para la cual fue hecho, fue creado. Asimismo somos nosotros. Nosotros en el Evangelio estamos para llevar una vida fructífera. Dice la palabra que todas las cosas que hagamos o emprendamos nos van a ir bien. Eso está en el libro de Josué, capítulo 1, y está también en el Salmo 1, gloria a Dios. Pero eso va a depender de la fe que nosotros estemos, donde nosotros tengamos puesta nuestra fe. Si tenemos puesta la fe en las cosas del mundo o en los problemas, pues esa palabra no se va a cumplir en nuestra vida. Pero si tenemos la fe puesta en Jesús, pues tenemos la garantía de que el Señor va a obrar a nuestro favor y va a poner todos los recursos a disposición nuestra para que nosotros podamos alcanzar el propósito para el cual fuimos llamados. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, dice el versículo 1 en adelante: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Gloria a Dios, santo es el Señor. Vemos aquí que Jesús es la vid verdadera, o sea, la fuente que alimenta. Nosotros somos los pámpanos. Y un pámpano separado de la vid se seca, no lleva fruto. Eso es como que usted agarre y corte una rama del tronco del árbol. ¿Qué va a pasar con esa rama? Pues esa rama se va a secar. Así somos nosotros, gloria a Dios, santo es el Señor, en estos caminos. Si nosotros quitamos la fe de Jesús, es como si cortáramos una rama del árbol, gloria a Dios, que lo alimenta, que le da vida, que le dé esa savia que Él necesita para llevar frutos. Por eso vemos en las iglesias muchos ministerios que en una ocasión fueron de bendición, llevaban muchos frutos, pero sucedió algo en su vida, quitaron la fe de Jesús y pusieron su fe en que ellos podrían lograr las cosas por sus propios medios, y vemos que ese ministerio se secó, se apagó, ya no llevan fruto, ya predican y no se siente la unción, ya enseñan y prácticamente lo que enseñan no es basado en la palabra. Gloria a Dios, ya profetizan y profetizan de su entendimiento, no de la revelación del Espíritu. Gloria a Dios. Y vemos en el caso de los pastores
cuando se desconectan, quitan los ojos de Jesús, pues pierden el norte, ya no están para mantener las ovejas en el camino a Jesús, sino más bien están como una especie de hombres y mujeres interesados, que se enfocan más en los beneficios que puedan recibir que en que las ovejas se permanezcan firmes. ¿Por qué? Porque cuando nos desconectamos de la fuente que es Jesucristo, en pocas palabras, cuando quitamos los ojos de Jesús, cuando ponemos nuestra fe en otra cosa, muchas veces entendemos que estamos de pie por nuestras habilidades, que nos está yendo bien porque nosotros somos prudentes, somos esforzados, somos valientes. Y en fin, no sabemos que todos esos éxitos que nosotros tenemos depende, nosotros como cristianos, depende de dónde están puestos nuestros ojos. Cuando nosotros estamos puestos los ojos en Jesús, pues nosotros somos de bendición. Hay gozo, hay alegría, hay paz, hay tranquilidad, hay paciencia, hay bondad, hay fe, hay derramamiento del Espíritu, hay unción. Las personas nos buscan para que nosotros le hablemos de la palabra, para que nosotros les demos consejos, para que nosotros lo ayudemos en muchas y diversas situaciones por las cuales están atravesando. No porque nosotros tengamos más conocimientos que ellos, ni porque nosotros seamos más buenos que ellos, sino porque nosotros estamos conectados de la fuente que proporciona toda bendición, toda sabiduría, todo saber. O sea, nosotros estamos conectados cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, de la fuente de vida. Gloria a Dios, santo es el Señor. Y por eso las cosas que hacemos funcionan. Por eso las cosas siempre, si estamos conectados en el Señor, nos va bien. Vemos aquí los beneficios, gloria a Dios, de mantener una fe, gloria a Dios, una fe direccionada, una fe, gloria a Dios, en el lugar correcto, gloria a Dios, que es en Jesús. Dice, gloria a Dios, el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que cuando tenemos la fe puesta en Jesucristo, gloria a Dios, somos justificados. Usted y yo, como cristianos, somos justos delante de Dios y delante de los hombres, no porque nosotros hayamos hecho obra de justicia para merecerlo, sino porque nosotros creímos en el que justifica. La fe justifica, gloria a Dios, santo es el Señor. Dice, justificado pues por la fe. Para usted ser justificado, simple y llanamente, usted tiene que poner su fe en Jesucristo, creer en él, en ese Salvador que Dios envió para la humanidad. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay forma, si nosotros no tenemos esa fe puesta en Jesucristo, no vamos a ser justificados y no vamos a tener paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. O sea, la fe puesta en Jesucristo, gloria a Dios, nuestra confianza en el Señor nos justifica. Gloria a Dios. Y muchas veces decimos que no tenemos fe. Gloria a Dios, santo es el Señor, mi alma te bendice, o que la fe es poca. Gloria a Dios, santo es el Señor. Pero déjame decirle que a todo el que Dios llamó, lo llamó con una medida de fe. Y esa fe es la que usted necesita para usted lograr sus objetivos en el Señor. El problema es cuando nosotros esa poca fe que decimos tenemos, o esa mucha fe, no la tenemos en el lugar correcto. Por ahí vemos muchas enseñanzas que dicen que cuando no estamos en el lugar correcto, podemos ser una luz pero no brillamos. O sea, nosotros vamos a brillar, nosotros vamos a ser efectivos cuando estemos en el lugar correcto. Asimismo es en la vida cristiana. Nosotros vamos a ser efectivos cuando tengamos la fe en el lugar correcto, en la persona correcta. Gloria a Dios. La fe no se tiene en el hombre, la fe no se tiene en el trabajo, la fe no se tiene en la familia, la fe no se tiene en el empleo, en la economía, en la casa, en el vehículo. La fe se tiene en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno, permanece para siempre, pero las demás cosas son movibles. Pueden derrumbarse, puede caerse, el empleo se puede perder, la casa se puede derrumbar, el vehículo se puede dañar, su entendimiento, su intelecto, usted puede sufrir cualquier tipo de situación y puede
que no logre sus objetivos. Pero cuando tenemos la fe en Jesucristo, sabemos que el Señor es inconmovible y que si nosotros permanecemos en Él, pues nosotros también vamos a ser semejantes a Él. Gloria a Dios, santo es el Señor. Dice el libro de Romanos capítulo 12 versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, toda persona en Cristo Jesús tiene una medida de fe conforme a como Dios le repartió. O sea, usted no puede decir que yo no tengo fe. No, usted tiene fe. Lo que pasa es que su fe se ha visto menguada porque usted ha quitado los ojos de Jesús, que es la fuente, que es el que produce la fe, que es el que lo alimenta. Cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús, tenemos a dejar de orar, y cuando dejamos de orar, pues la fe mengua. Cuando dejamos de buscar a Dios, de leer su palabra, de escuchar músicas que nos llenen, leer salmos, cuando dejamos de congregarnos, todos esos son factores que vienen cuando nosotros tenemos la fe puesta o los ojos puestos en otra cosa que no es en el Señor Jesús. No es que usted no tenga metas, no tenga proyectos, porque una persona sin metas, sin proyecto, es una persona que está paralizada, sino que su principal objetivo, su principal meta, su principal proyecto sea usted tener sus ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tenemos los ojos en Cristo, las demás cosas florecen, fluyen. Dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero si nosotros queremos buscar las añadiduras y no buscar la fuente que es Jesús, quien por medio del cual vienen las añadiduras, pues vamos a estar fracasados. En estos caminos no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y si nosotros mantenemos los ojos en Jesús, pues la misericordia del Señor nos va a alcanzar. Gloria a Dios, santo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dice en el libro de Hebreos, gloria a Dios, santo es el Señor, su capítulo Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, gloria a Dios, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos aquí que la palabra nos manda que pongamos los ojos en Jesús. La fe nuestra tiene que estar puesta en Jesús, porque Jesús es la fuente de vida. De Él procede todo don perfecto. De Él, gloria a Dios, santo es el Señor, toma vida, toma parentela todas las familias que hay en los cielos y hay en la tierra. Dice la palabra que por Él existen y susciten todas las cosas. Dice que por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas, sean tronos, sean principados, todo o potestades. Por Él existen y subsisten. O sea, nosotros tenemos que poner los ojos en esa persona que es la fuente de toda energía del universo, o sea, de toda fortaleza. Si nosotros quitamos la fuente, los ojos de la fuente inagotable, y la ponemos en cosas que perecen, pues así mismo nosotros vamos a perecer con las cosas. Pero cuando nosotros ponemos la fe, los ojos en Jesús, que se mantiene firme, que es todopoderoso, que es el creador de los cielos y de la tierra, que es el Hijo de Dios, que es el que por medio de Él somos salvos, quien es que por medio de Él podemos ser sanados de cualquier tipo de enfermedad, por medio de Él podemos lograr cualquier cosa en el Señor, por medio de Él todas las promesas de Dios son sí y amén. Pero cuando nosotros quitamos los ojos de Jesús, pues las cosas de Dios, las promesas de Dios que son sí y amén en Jesucristo, pues ahí automáticamente nos desviamos de ella. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos ser efectivos sin esa persona que es quien nos alimenta,
quien nos da vida. Gloria a Dios. Dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Si nosotros esa fe que Dios nos dio, nosotros no la ponemos en el autor y consumador de la fe, pues estamos fracasados. Vamos a vivir una vida de sinsabores. Vemos que las demás personas van a avanzar, van a progresar, van a alcanzar los propósitos de Dios para su vida. Su ministerio van a florecer, van a ser buenos predicadores, buenos evangelistas, buenos profetas, buenos pastores, buenos maestros, buenos adoradores. Y nosotros, por desenfocarnos del llamado, por desenfocar nuestros ojos de Jesús, pues vamos a ver arruinado el propósito de Dios para nuestra vida. Vemos ahí mismo en el libro de Hebreos, pero en el capítulo 11, donde él habla detalladamente, gloria a Dios, de lo que es la fe. Dice, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay que tener los ojos puestos en Jesús, aunque no lo veamos. Hay que mantener esa esperanza en Dios, en que las cosas que Él dijo en su palabra se van a cumplir en nuestra vida. No podemos, cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, cuando venga la tribulación, hacer como Pedro, poner los ojos en la tormenta y quitar los ojos de Jesús, porque cuando eso suceda nos vamos a hundir. Nosotros vamos a ser efectivos, vamos a mantenernos a flote en la medida de que nosotros permanezcamos con nuestros ojos en Jesús, con nuestra fe en Jesús. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si nosotros queremos tener buen testimonio, tenemos que tener fe, pero la fe puesta en Jesús. La fe puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque todo lo de Dios viene por medio de Jesucristo. Él dijo en su palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si nosotros ponemos los ojos en otra cosa, no vamos a alcanzar lo que el Padre quiere para nuestra vida. El poder del Espíritu Santo no va a ser efectivo en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos apartamos de la fuente que es que produce todo poder, toda ciencia, toda sanidad, toda liberación. Entonces, ponemos los ojos en cosas que no aprovechan. Y por eso no alcanzamos buen testimonio. Los antiguos alcanzaron buen testimonio. No porque por el nombre que ellos tenían, sino porque ellos pusieron la fe en el Señor, en la fuente de vida. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Cuando nosotros tenemos los ojos puestos en el Señor, vamos a ser sabios, vamos a tener sabiduría que viene de Dios. Y muchas cosas que para otros son imposibles, para nosotros que tenemos los ojos puestos en Jesucristo van a ser posibles. Gloria a Dios. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso es tan importante que nosotros permanezcamos nuestra fe en Jesús, nuestra fe en su palabra, gloria a Dios, porque la palabra es Jesús, Jesús es la palabra, Jesús es la fuente de vida, gloria a Dios. Jesús es ese pan vivo que descendió del cielo. ¿Y qué es un pan? Un pan es un alimento, gloria a Dios, que nos sostiene, nos alimenta, nos da fuerza, nos da vida. O sea, nosotros tenemos que comer diariamente de ese pan vivo que descendió del cielo. ¿Y cómo nosotros comemos de ese pan? Mediante la fe puesta en Él, mediante el contacto con su palabra, mediante la oración, mediante la adoración, mediante la búsqueda espiritual con ayuno, con vigilia, con silicio, congregándonos, entre otras cosas que el Señor ha dispuesto para que nosotros, gloria a Dios, santo es el Señor, nos mantengamos conectados con Él. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. La fe, vuelvo y le digo, nos justifica. Nosotros no somos justificados por las obras, somos justificados por la fe. Cuando accionamos esa fe en Jesús, pues somos justificados. Muchas personas quieren justificarse, quieren limpiarse por sus propios medios. Y el Señor estableció el medio, Cristo Jesús, la fe en su nombre. Cuando nosotros creemos en Él, pues la sangre de Él nos limpia de todo pecado, nos justifica
somos limpios, somos aceptos delante de la presencia, pero es por medio de Él. La fe puesta en Él, gloria a Dios. No el medio que usted escogió. Usted puede ayudar a 20,000 personas, eso es bueno, pero eso no lo va a justificar delante de Dios. Si ustedes se fijan, la mayoría de las personas que andan con una conducta desalineada, llámese narcotraficantes, muchas veces políticos, muchas veces personas del bajo mundo, tienden a taparse o a creer que ellos van a justificar todas las cosas malas que ellos hacen siendo caritativos con las personas, gloria a Dios. Muchos venden la idea de dar regalo, de regalar cosas, ellos pensando que con eso se van a justificar. No, solamente hay una sola forma de justificarse y es a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesús, ponemos nuestra confianza en Él, confesamos su nombre, creemos y seguimos sus pisadas, pues nosotros somos justificados, porque nacemos de nuevo, somos una nueva criatura, gloria a Dios, y las cosas viejas pasan. Pero mientras nosotros queremos justificarnos por nuestros propios medios, vamos a seguir haciendo las mismas cosas de siempre. Por un lado, vivimos una vida un día a la semana de que somos la persona más santa, más pulcra de la tierra, pero en el transcurso de los demás días, pues somos unas personas adúlteras, ladrones, que hacemos todos tipos de males, robamos, matamos, entre otras cosas. Entonces así no funciona. Usted tiene que ser el mismo. Dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así debemos ser nosotros, ¿no? Nosotros debemos ser la misma persona. Si estamos santo el lunes, debemos estar santo todos los días de la semana. Y eso solamente lo vamos a lograr cuando tengamos los ojos puestos en Jesús. Vemos que la ofrenda de Abel fue más excelente que la que ofreció Caín. ¿Por qué? Porque la ofrenda de Abel iba acompañada de fe. Sin embargo, Caín no tenía fe, por lo cual no fue justificado. Entonces, delante de Dios, las cosas, usted va a ser justificado cuando usted hace la cosa con fe para Él. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero si usted no hace las cosas con una fe puesta en Jesucristo, Dios no se agrada de eso. Usted puede hacer las cosas para vanagloriarse usted, para buscar usted su propio reconocimiento, y el Señor no se agrada de eso. Cuando el Señor se agrada es cuando usted busca el reconocimiento de Él, que su Hijo sea exaltado, sea glorificado. Por eso es que en todas las cosas que nosotros hacemos, sea de hecho o de palabra, tenemos que hacerla como para el Señor, no para los hombres. Y hoy en día la mayoría de las personas quieren sobresalir ellos y dejan de un lado el Señor. Así esto no funciona. En estos caminos del Señor funciona dándole la gloria a Dios, y que en todo sea el nombre del Señor Jesucristo exaltado y glorificado, y que para Él sea siempre toda la gloria. Entonces dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Eso fue Abel, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, esa fe que Abel tenía, todavía aún en nuestros días dan testimonio. Dios da testimonio de él. ¿Por qué? Porque la fe lo justificó, lo hizo justo delante de Dios. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. O sea, Dios se lo llevó vivo, no vio muerte. Enoc es un prototipo del rapto de la iglesia. Así vamos a ser transformados muchos cristianos. No vamos a ver muerte, sino que vamos a ser transformados. El Señor nos va a llevar, gloria a Dios, santo es el Señor. Dice, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué Enoc agradó a Dios? Porque tenía la fe puesta en Dios. Y cuando la fe suya está puesta en Dios, entonces Dios se agrada de lo que usted hace. Cuando su fe está puesta en las cosas materiales, cuando su fe está puesta en un hombre, una mujer, en las cosas del mundo, pues Dios no se agrada de ello. Porque dice el versículo 6, escúchenme bien, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos esa fe puesta en Jesucristo, es imposible que nosotros agrademos a Dios. No importa las cosas buenas que nosotros hagamos, con la intención que las hagamos.
si no tenemos los ojos puestos en Jesús, esa fe puesta en Jesús, no vamos a agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. En estos caminos la fe juega un papel muy pero muy importante. Por eso es que nosotros debemos conectarnos de cosas que nos producen fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Muchas veces nosotros menguamos en la fe. ¿Por qué? Porque tenemos puestos los ojos, nuestras miradas en cosas que no producen fe. Y nosotros tenemos que, como hijos de Dios, nosotros debemos tener los ojos puestos en las cosas de arriba. O sea, los ojos puestos en Jesús allá y donde Él está sentado. O sea, nosotros no podemos estar anhelando las cosas terrenales como prioridad, sino nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, porque por medio de Él todas las cosas van a ser posibles. Cuando nosotros ponemos los ojos en Dios, las cosas van a fluir. Nosotros nos vamos a empeñar en hacer las cosas que agradan a Dios. Vamos a leer la palabra que produce fe. Vamos a ir a la iglesia donde nosotros nos congregamos y recibimos bendición de Dios. Porque dice la palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio nuestro. Nosotros debemos estar donde está el Señor, donde están personas congregadas en su nombre. Nosotros tenemos que orar porque el Señor nos mandó a que nosotros oráramos. Dice la palabra que debemos velar y orar para no entrar en tentación. La oración produce fe. La oración produce que las cosas de Dios se materialicen. Dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero eso sucede cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos fe en que el Señor va a responder. La fe también es ideal para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Porque si nosotros no creemos en la promesa, no creemos en la palabra de Dios, quitamos los ojos de Jesús, pues vamos a ver que se va a derrumbar todo lo que el Señor dijo que debíamos alcanzar. ¿Por qué? No por culpa del Señor, sino porque nosotros nos desconectamos. La fe es el medio, es el puente que nos conecta con Dios por medio de Jesucristo. Por eso es tan importante que nuestra fe esté direccionada, gloria a Dios, a Dios. Y vemos ahí mismo en el libro de Hebreos, el capítulo 11, que habla de Noé, habla de Abraham, habla de muchas personas que por la fe, gloria a Dios, dice la palabra, que por la fe conquistaron reinos, taparon boca de leones, alcanzaron promesa, gloria a Dios, y un sinnúmero de cosas que ellos lograron por la fe. Dice la palabra, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo Señor nuestro. Nosotros vamos a tener paz con Dios en la medida que nosotros tengamos nuestra fe puesta en Jesús, de que nosotros estemos ocupados en las cosas, gloria a Dios, santo es el Señor, que producen fe, gloria a Dios. Dice en el libro de Santiago, gloria a Dios, santo es el Señor, capítulo 2, gloria a Jesús, santo es el Señor, versículo 20. Dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando nosotros tenemos la fe puesta en Jesucristo, nosotros debemos accionar en lo que el Señor nos ha dicho. Si el Señor le dijo que usted va a ser evangelista, predicador, usted tiene que accionar en eso que Dios le dijo y empezar a cultivar esa fe, o sea, poner en obra eso que el Señor le dijo. Porque si usted le dan la palabra, el Señor le dice que usted va a ser un predicador, pero usted no le da, no pone en marcha, no pone en obra esa fe, pues simple y llanamente el propósito se va a quedar estancado. Pero cuando usted dice, oh, el Señor me llamó, dijo que yo voy a ser evangelista, y usted empieza a creerle al Señor, poniendo la fe en Jesucristo y creyendo en su palabra, en el llamado que Él le hizo, y usted empieza a caminar
conforme a ese llamado, pues usted va a ver los frutos de esa fe. Pero si usted y yo nos desenfocamos, si usted y yo quitamos la mirada de Jesús, pues vamos a ver que los propósitos de Dios no se van a cumplir en nuestra vida. La fe juega un papel importantísimo en la vida cristiana. La fe nos conecta con Dios. La fe es el medio de intercambio de las cosas espirituales. Nosotros creemos en la promesa de Dios y por medio de la fe nosotros recibimos la promesa de Dios. Pero si no tenemos fe, no vamos a accionar en las promesas, o sea, no vamos a buscar lo que Dios nos ha dicho, nos vamos a desconectar y vamos a entender que las cosas del mundo pueden satisfacernos más que las cosas espirituales, o vamos a entender que poniendo nuestros ojos en una carrera universitaria, en una persona, en una relación, en un trabajo, en un empleo, en algo, pues vamos a entender que eso es lo que nos va a catapultar al éxito en nuestra vida espiritual, y no es así. Nosotros como cristianos debemos poner nuestra mirada, nuestra fe, nuestros ojos en Jesús, y de ahí va a partir el éxito en todas las cosas que nosotros hagamos o emprendamos, no al revés. Es puesto los ojos en Jesús, nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Jesús, y de ahí entonces las cosas que nosotros hagamos o emprendamos nos va a ir bien. Nos va a ir bien en la universidad, nos va a ir bien en el trabajo, nos va a ir bien en los negocios que emprendamos. ¿Por qué? Porque el Señor va a respaldar, gloria a Dios, las cosas que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque tenemos la fe puesta en Él. Y cosas que son imposibles, gloria a Dios, que nosotros logremos por medio de nuestros recursos naturales, por medio de la fe, pues los vamos a alcanzar. En el mundo natural es imposible que una persona camine en las aguas, pero en el mundo espiritual nosotros podemos, así como Pedro, caminar sobre las aguas. Las cosas que la gente dice que son imposibles, que tú no vas a lograr, que tú no lo vas a alcanzar, dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Él es la fuente, Él es la vid. Pero cuando nosotros nos separamos de Jesús, ponemos los ojos en otra cosa, pues ahí vemos que automáticamente arruinamos el crecimiento espiritual. Por tanto, cuando arruinamos el crecimiento espiritual, también las bendiciones materiales vienen a arruinarse también. ¿Por qué? Porque todo de nuestra vida va conectado, va a depender de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con Jesús, de la forma en que nosotros busquemos su presencia. Vamos a ser exitosos en nuestra vida espiritual y vamos a ser exitosos en nuestra vida material y secular, pero eso va a depender de dónde nosotros pongamos nuestros ojos, dónde esté nuestra mente, dónde esté nuestro corazón. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí esta breve enseñanza. Espero que le guste, la compartan con sus amigos, sus vecinos y personas que necesiten, gloria a Dios, reenfocar su fe, cambiar sus ojos de las cosas, gloria a Dios, que no producen fe, y enfocarse en las cosas que producen fe, porque ahí es que está la vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios le bendiga.